Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El tema a compartir en esta hora se titula: lo más importante no es conocer a Jesús. Por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que conocer a Jesús no sea importante. Estoy diciendo que lo más importante no es conocer a Jesús. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a contestar la pregunta: si conocer a Jesús no es importante, entonces, ¿qué es lo más importante? El versículo que leí, Primera de Juan 2:4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Esto es maravilloso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los seres humanos somos muy fáciles para dar por sentado cosas que creemos conocer porque una vez las vimos en la vida, sean lugares o personas. Somos muy rápidos para dar por sentado que conocemos a una persona cuando la hemos visto una tan sola vez. Esto es normal y común en nosotros los seres humanos. Hace muchos años tuve la oportunidad de viajar a Norteamérica y compartir con algunos hermanos que se habían ido de acá siendo muy jóvenes. Allá decidieron casarse, tener familia y nacieron hijos, pues, ¿verdad? Y me contaban que cada año enviaban a sus hijos a pasear a Guatemala. Entonces me vi en la curiosidad de preguntarle a los niños: ¿y qué les parece Guatemala? Y me contestaron en coro: es horrible Guatemala. Y yo me sonreí y al mismo tiempo dije: ¿cómo así? ¿Cómo así? Y me dice: Guatemala no nos gusta, es que no hay edificios, es que en Guatemala no hay centros comerciales, en Guatemala no hay carreteras asfaltadas, son poquitas. Del aeropuerto donde viven mis papás vimos asfalto, de ahí no vimos nada. Todo en la noche es aburrido, no hay luz, no hay alumbrado eléctrico. Y yo les digo: miren, ¿ustedes a qué parte iban? Y me mencionaron un lugar que no es ni departamento, ni es un municipio, sino que es un caserío. Y concluí que muchas veces los seres humanos somos así. Pensamos que por haber llegado a un país o haber pasado por un aeropuerto significa que conocemos. He tenido la bendición de viajar por algunos países y por muchos más, solo de llegar a sus aeropuertos a hacer escala. Cuando me preguntan si conozco ciertos países, yo soy realista. Hay países donde solo ha aterrizado el avión, pero no he tenido la oportunidad ni de conocer afuera del aeropuerto. Pero nosotros somos así. Damos por sentado conocer algo cuando desconocemos la palabra conocer. Escucha lo que dice. ¿Qué significa conocer? Conocer significa tener información o conocimientos profundos. Escuche. Tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo o alguien. Tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo o alguien. Entonces hoy le he titulado a mi mensaje: lo más importante no es conocer a Jesús. Si yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos conocen al presidente de Guatemala? No dudo que todos levantarían su mano y dirían: yo. ¿Por qué cree usted conocerlo? ¿Porque lo ha visto en la televisión dándonos las disposiciones semanales? ¿O porque
tuvo la oportunidad cuando estaba lanzando su candidatura a presidente que llegara a su localidad y lo vio de lejos y asume que usted lo conoce. Cuando a mí me preguntan en otro país, ¿cómo se llama el presidente de su país? Digo el nombre y me dicen, ¿y usted lo conoce? Les digo, no. ¿Pero cómo sabe el nombre? Porque yo sé el nombre, pero no lo conozco. Nunca lo ha visto, bien, pero no lo conozco. Hay personas que dan por sentado conocer. He oído a muchas personas decir, yo conozco al hermano Pedrito, yo conozco al hermano fulano, y algunos hasta tener fotos con algunas personas que son conocidas en los medios de comunicación o el internet. Y pareciera que le conoce porque tiene una foto con él. Escuche, hay personas que presumen de conocer, pero realmente ¿quién me conoce a mí? Mi familia, mi esposa, mis hijos. Ellos son los únicos que saben si yo ronco mientras duermo. Mi esposa es la única que sabe si me hieden los pies cuando me quito los zapatos. Y así mismo, en lo espiritual no es la excepción. Creemos y presumimos de conocer a Dios, y esa presunción y ese orgullo da la pauta que conocemos todo de Dios, pero no es así. San Juan capítulo 14 verso 15, Jesús hablando dijo, si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo que leí al principio dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces yo me preguntaba, mientras estudiaba este mensaje, ¿a qué mandamientos se refería Juan? ¿A qué mandamientos se refiere Jesús cuando dice, si me amáis, mis mandamientos guardaréis? ¿A qué tipo de mandamientos? Todos sabemos perfectamente los mandamientos, son 10. En la ley de Moisés fueron 10 los mandamientos. Pero yo quiero que por favor vengamos a la palabra y que la palabra nos conteste. Jesús, ¿a qué mandamientos te referías tú cuando decías, si me amáis, guardad mis mandamientos? Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, del 36 al verso 40, dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no quedó ahí. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, Jesús hablando, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que finaliza Jesús diciendo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. El que dice que me ama va a cumplir mis mandamientos. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo. Quiere que leamos lo que dice Romanos capítulo 13 verso 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. A este mandamiento se refiere la Escritura cuando dice, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. A este mandamiento, a estos dos mandamientos se refiere Jesús cuando dice, si me amáis, mis mandamientos guardaréis. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo. Esto es maravilloso porque la Escritura nos muestra, son dos, amar a Dios y amar al prójimo. Y en esos dos mandamientos se resume toda la ley. En esos dos mandamientos se resume toda la ley. Escucha lo que dice
Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Presumimos de conocer a Dios porque todos saben que somos buscadores de Dios, pero realmente estaremos cumpliendo el mandamiento: amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y como dice Juan, amar a nuestro hermano. Y yo no quiero ni imaginarme, hermanos amados, si nos cuesta amar a nuestros hermanos y nos cuesta amar al prójimo, ¿a dónde quedará aquella palabra que Jesús dijo? ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Por tanto os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! Jesucristo no vino a abolir ni a excluir la ley de Moisés. Vino a cumplirla y a resumirla en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí se resume. Entonces dice, aquel que dice que conoce a Dios pero no guarda los mandamientos, lo voy a parafrasear: aquel que dice que conoce a Dios, aquel que dice yo lo conozco pero no ama a Dios ni ama a su prójimo, el tal es un mentiroso. Hermanos, el evangelio es tan práctico y tan sencillo que creo con todo mi corazón que quienes hemos hecho más difícil y más pesado el evangelio somos los hombres. Pero el evangelio es práctico, práctico de entender, difícil de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque amar al prójimo es una decisión. Amar a Dios es una decisión. Él no quiere a nadie a su lado por interés, por miedo al infierno, por miedo a la muerte eterna, por miedo a las consecuencias del pecado. Si de algo Dios se quiere asegurar, es que si nosotros vamos a ser sus discípulos y sus seguidores, que sea por amor. ¿Por qué por amor? Porque el amor es el único que nos va a mantener cimentados cerca de Él cuando venga la adversidad, la dificultad. Por eso es que muchas personas dicen, pero si asistía, pero si era, si estuvo, sirvió y se apartó. Perdón por lo que voy a decir, pero el que es nacido de Dios no puede volver a pecar. No considera ni en 2 minutos el mundo como una opción, porque Jesús, al revelarse a nuestra vida, se convierte en la experiencia más maravillosa que un ser humano puede experimentar, y nunca más habrá nada que se compare a esa experiencia maravillosa cuando nos encontramos con Cristo. ¿A qué se refiere entonces este mensaje? Que todos asumimos que conocemos a Dios o conocemos a Jesús porque asistimos a una iglesia, le aceptamos en el corazón y que eso es lo más importante para Dios. Pero no es así. La Biblia no nos enseña que sea así. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amar siempre será una decisión. Amar no es un sentimiento. Amar es una decisión. Yo decido amar o yo decido no amar. Y en este momento, Dios quiere asegurarse que nosotros lo amamos de verdad. Lo amamos de corazón. Porque el requisito único para que funcionemos en este reino es amarlo de verdad y de todo corazón. Todos en algún momento aseguramos que Dios nos conoce. Escucha esto. Y llegamos a esa conclusión porque pensamos que por ser usados en el reino de Dios sobre esta tierra,
tenemos ganada la aprobación de Dios. Entonces, creo firmemente esta tarde que lo más importante no es que yo conozca a Jesús. Lo más importante no es que tú conozcas a Jesús, si es que lo conocemos según la Biblia. Ya aclaré que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, no ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es un mentiroso. Pero supongamos que ya lo conocemos, no es lo más importante. Amar a Dios y amar al prójimo al final de esta carrera cristiana, evangélica, no consiste en haberlo conocido nosotros a Él. Lo más importante no es yo conocer a Jesús. Lo más importante es que Jesús me conozca a mí. Lo más importante no es que yo he conocido a Dios. Lo más importante es que Dios me conozca a mí. Y cuando yo leo lo que voy a leer a continuación, hermanos, mis piernas tiemblan. Y me pregunto realmente, qué sorpresa, qué desilusión va a llevarse el ser humano frente a Dios el día que nos toque comparecer delante de Él. Porque la Biblia nos anuncia una escena celestial. Escuche, San Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por favor, detengámonos ahí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hermano Pedrito, yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero Jesús, hablando en este pasaje, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si no, entonces aquí viene el condicionante. Entonces, ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Será que Jesús en su ministerio en la tierra nos reveló por las Escrituras cuál era la voluntad del Padre? Sí. Vea lo que dice San Juan 6:40. Capítulo 6:40 de San Juan dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús hablando. Que todo aquel, escuche, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Tenga vida eterna y yo le en el día postrero. Gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad entonces del Padre? Que Jesús sea el único conocido, que Jesús sea el exaltado, que Jesús sea el centro de toda admiración. Jesús el Cordero de Gloria, Jesús el poderoso, Jesús el inmaculado, Jesús el que nunca pecó y fue tentado en todo, Jesús el que sirvió de propiciación entre Dios y el hombre, Jesús ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Jesús, el hermoso de ojos, el rubio, dice la Escritura en Cantares, mi amado es rubio, señalado entre 10,000. Sus ojos son como de fuego y sus piernas como 2 columnas de fuego. ¿Cuál es la voluntad del Padre entonces? Que Jesús sea el único exaltado, el único admirado, el único aplaudido, el único famoso, el único ovacionado y el único aplaudido. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Jesús sea el centro de todo. Por eso dice aquel canto, el centro de todo es Jesús. Dios nunca nos podrá ver si no es a través de Jesús. Lo que Dios hoy ve en nosotros, lo ve a través de Jesús, a través de su Hijo. No hay nada que Dios pueda ver en mí que no sea a través de Cristo. Escucha esto. Nada de lo que hagamos que no incluya a Jesús como el principal o lo excluya de ser lo más importante, Dios no lo puede ver. Amados hermanos, lo más importante no es que yo lo conozca, lo más importante es que Él me conozca a mí.
Lo más importante no es todo lo que yo he hecho en mi vida cristiana, no es todo lo que yo he hecho en mi transcurrir desde que entregué mi vida a Cristo, cuántos privilegios, cuántos liderazgos, cuántos dones, cuántas funciones pude ejercer en el reino. Es que al final de esta carrera el Señor hablará con nosotros, y en aquel día, así comienza el verso, y en aquel día muchos me dirán, escucha esto: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra pega, esta palabra confronta, esta palabra me pone contra la espada y la pared. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Dios en este pasaje: nunca os conocí? ¿Qué es lo que predomina? ¿Por qué les dice: nunca los conocí? Escucha lo que dice el Salmo 48, el salmista David: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Voy a decir algo que es muy lindo y que yo quiero que usted lo atesore. La unción siempre va a ser para impresionar a los hombres, pero no para impresionar a Dios. Si tú y yo creemos que por la unción que tenemos en nuestra vida es que Dios nos reconoce, lamento decirte que el pasaje que acabo de leer: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les declararé: nunca los conocí. ¿Quiénes hacen milagros? Hermanos, ¿quiénes liberan endemoniados? Hermanos amados, ¿quiénes hacen milagros? ¿No son los portadores de unción? Porque la unción siempre va a impresionar a los humanos, pero no a Dios. Porque esa presencia que hace milagros, esa presencia que sana enfermos, esa presencia que libera endemoniados, esa presencia que profetiza en nuestra boca, es netamente y originalmente de Dios. No nos pertenece ni es de nuestra propiedad. Y yo les declararé: nunca os conocí. Ahora, ¿qué es lo que hizo que estos quedaran reprobados? El anteponerle a sus funciones el yo. Yo hice, yo hacía, yo predicaba, yo cantaba, yo liberaba, yo miraba visiones, a mí Dios me hablaba, yo ponía manos y los enfermos se sanaban. Yo. Y la voluntad de Dios es que sea su Hijo el exaltado. Aún el mismo Cristo sobre la tierra, cuando sanaba a alguien, le decía: ve y no le cuentes a nadie, ve y no les diga quién te sanó, porque Jesús era un ministro anónimo, un ministro que no buscaba el aplauso ni la aprobación del hombre, más que la aprobación del que lo había enviado para una misión con propósito y específica sobre la tierra. Morir a la cruz por nuestros pecados, y cumplió hasta lo último que el Padre le había encomendado. El anteponer: profetizamos, hicimos milagros. Oiga, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Si algo le quita a Dios el cumplimiento de su voluntad, es que nos atribuyamos a nosotros cuando solo somos vasos. Pero yo sigo firmemente pensando, amados, que los ministros del Señor, que en algún momento hemos tenido la oportunidad de ser mentores, discipuladores, porque te cuento que no tenemos que estar en un instituto teológico únicamente para ser discipuladores. Mucha gente a nuestro alrededor aprende con caminar con nosotros y con tener nosotros.
y hemos cometido un grave error. Y quiero decirles, me quiero incluir. Pero quiero también resaltar que Dios ha abierto mis ojos en este punto. ¿Sabes tú por qué mucha gente dice yo? Porque los mentores, los discipuladores, los que lideramos, le hemos querido enseñar a la gente con nuestro ejemplo que es suficiente tener un talento, que es suficiente saber predicar, que es suficiente saberse versículos de memoria, que es suficiente haber cursado algunos seminarios y algunos conocimientos bíblicos, y que eso nos califica para estar sobre los demás. Pero la triste realidad de Mateo 7 no es así. Esa triste realidad pega, porque nos damos cuenta que al final dice, no me importa, yo nunca los conocí. Pero si hicimos milagros, pero si sanamos enfermos, pero si profetizamos, pero si yo ponía las manos sobre la gente y la gente se sanaba, pero si cuando yo daba una palabra se cumplía. Yo. Y mientras en ese yo no aparezca Cristo, el único que tiene que ser exaltado, el único que tiene que ser levantado, el único que tiene que ser aplaudido, mientras no aparezca ese Cristo de la gloria, ese Cristo maravilloso, mientras no se lleve Él toda la gloria y toda la alabanza, no estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Es tremendo, es una realidad. Y te voy a decir por qué nos hemos equivocado. Porque hoy damos el altar como dar un pedazo de pan. Al principio del ministerio, cuando mi hija Grace comenzó a crecer, me decían muchas personas, hermano, meta a su hija, usted es una oportunidad para que ella haga y venga. Le dije, no, yo tengo un compromiso primero de discipularla y enseñarle que el talento sin aprobación de Dios solo es un show. Qué triste realidad se va a llevar aquel ser humano que piensa que es aprobado porque tiene dones, ministerios, talentos, habilidades en este reino. Lo más importante no es que yo lo haya conocido a Él. Lo más importante es que en aquel día, cuando yo me pare frente a Él, me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho yo te pondré. Nunca te vi en el internet, nunca te vi en una página, nunca te vi en las redes sociales, nunca quizás te pude ver en la televisión, pero te conozco en la intimidad, te conozco cuando muchos ojos no te vieron, los míos te identifican. No es que yo presuma de conocer a Jesús. Lo más importante aquel día va a ser que Él me conozca a mí. Y acuérdate, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Dios no va a premiar cantidades de cosas. Dios no va a premiar en cuántas cosas andábamos metidos. Porque hoy habemos ministros, ¿verdad? Multifacéticos. Aparecemos aquí, aparecemos allá y parecemos enfermedad. En todos lados estamos. ¿Aló? Pero escucha, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, porque al final Dios premiará la fidelidad de lo poco. Todo lo contrario a lo que los seres humanos hoy quieren. Mucho, bastante. He concluido que no es la cantidad de gente que a mí me conoce la que me aprueba delante de Dios, ni las veces que he predicado, ni en dónde he predicado. Al final, en aquel día, me aprobará mi fidelidad y el que yo entienda que la voluntad perfecta de Dios es que Jesús sea el único aplaudido, el único exaltado, el único venerado y el único al que la gente diga gloria a su nombre. Hermanos amados, lo más importante no es conocer a Jesús. Lo más importante es que aquel día Él me conozca a mí. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones y que esta palabra haga eco en nuestros corazones de tal manera que podamos entender que la médula de este mensaje consiste no en lo que yo presumo, sino en lo que aquel día Dios reconocerá de mí en su presencia.
Que el Señor reine en sus vidas.